Hoy vamos a tocar el tema de cómo abordamos en el laboratorio las patologías tiroideas. Para eso vamos a tener que repasar juntos un poquito sobre fisiología, fisiopatología, de cómo es el funcionamiento no solamente de la glándula, sino el comportamiento del eje hipotálamo hipofisial. Bien, recordamos pues que vamos a tener un feedback positivo y un feedback negativo. Tenemos que la hormona, la hipófisis, a nivel de hipófisis anterior, vamos a tener que se va a secretar la hormona estimulante de tiroides, la TSH, que va a tener este efecto directo, positivo, sobre la glándula tiroidea, quien a su vez va a producir lo que es las hormonas efectoras, la T4 y T3. Tenemos que la T4 es la hormona inactiva y la T3, la hormona que tiene estos efectos clínicos, efectos biológicos. Tenemos también una fracción pequeña que es la T3 reversa. Estas, a su vez, tanto la TSH como la T4, la T3, van a tener este feedback negativo, esta contrarregulación, donde vamos a tener que, va a ser un equilibrio muy, muy fino entre el exceso y la disminución para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo y que no se vean afectadas las funciones biológicas corporales. Porque, como ustedes bien saben, pues las hormonas tiroideas tienen esta capacidad de actividad a nivel nuclear y van a participar en numerosas funciones que pues luego se van a traducir en los efectos clínicos de haber alguna alteración en los niveles de las hormonas efectoras. Tenemos que la tiroides va a secretar tres hormonas. Habíamos mencionado propiamente el eje hipotálamo hipofisiario tiroides, a la T4 y la T3, sin embargo, son tres. Tenemos la T4 y la T3 que son producidas a nivel del folículo tiroideo y que son relacionadas directamente con los procesos metabólicos celulares. Luego tenemos la calcitonina, que va a ser producida por las células parafoliculares y que tienen efectos menores sobre el metabolismo, particularmente sobre el metabolismo fosfolcálcico, y lo vamos a usar principalmente como un marcador tumoral. Algunos puntos a recordar sobre cómo es este equilibrio entre la T4 y la T3, pues sabemos que la T4 se va a producir en mucha cantidad, déjenme poner mi puntero, en mucha cantidad, hasta 10 veces más que la T3. La T3, entonces, esta T4 va a pasar a nivel de los tejidos y se va a dar acá la desyodación a nivel de tejidos periféricos y la vamos a convertir en T3. Entonces, este T3 es el metabolito activo de la T4, que tiene estas actividades endocrinas y de regulación homeostática. La T3 reversa es también un metabolito, pero es inactiva. Recordamos entonces a ver a nuestra glándula tiroides, que pesa alrededor de 20 a 25 gramos. Vamos a tener que estar conformada por estas células foliculares, por los folículos que van a contener material coloide, que es un líquido rico en proteínas, que va a contener la glucoproteína de tiroglobulina, que a su vez va a contener las hormonas tiroideas. Tenemos que el 95% del yodo intraglandular va a estar ligado a la tiroglobulina. A partir de esta glándula vamos a tener que un 93% de las hormonas tiroideas van a corresponder a T4, un 7% a T3 y también a la calcitonina. Tenemos que para que estas hormonas realicen su acción deben ingresar a nivel de la célula y se van a ligar a nivel de receptores nucleares específicos. ¿Y cuál es la acción particular? Pues van a trabajar regulando y estimulando la síntesis de RNA mitocondrial, la síntesis de péptidos, de hormonas, de enzimas, que pues son base de los efectos conocidos metabólicos de las hormonas tiroideas. Y básicamente está relacionada pues a mantener el índice metabólico basal, que es necesario para el crecimiento y desarrollo a nivel corporal. Tenemos que, si bien la tiroxina es la T4, es la principal hormona producida por la tiroides, tenemos que reafirmar que toda la T4 circulante es de origen tiroideo. En el caso de la triotironina, más bien no es tanto así, ¿no? Solo un 20% es de origen tiroideo y el resto es la que se va a dar a partir de la desyodación de la T4 en los tejidos. ¿Qué tejidos? Principalmente el hígado, el riñón y los músculos. En condiciones fisiológicas, al día vamos a producir alrededor de 100 miligramos de T4 y solo 10 miligramos de T3.
Otro punto importante sobre las hormonas tiroideas, recordar que son moléculas hidrofóbicas, entonces van a tener que circular unidas a proteínas plasmáticas o de repente ligas. Tenemos que la T4, la más prevalente, va a circular principalmente unida hasta en un 70% unida a la globulina transportadora de tiroxina, unida también a la albúmina y también en alguna fracción no menor a la prealbúmina ligante de tiroxina. En el caso de T3, básicamente el 80% asociada a la globulina transportadora de tiroxina. Van a existir algunos trastornos congénitos o adquiridos que pueden alterar la ligadura de estas hormonas tiroideas a las proteínas transportadoras. Entonces vamos a tener que podrían haber desequilibrios, ya que solo la fracción libre es la fracción activa en términos fisiológicos y a necesidad de mantener este equilibrio a partir de la hormona total, un aumento de la fracción ligada va a condicionar que haya pues una disminución o escasez de la hormona activa. Y en viceversa, si tenemos un aumento de la fracción libre, pues va a disminuir va a ir un aumento del efecto hormonal. En el caso de la regulación de la función tiroidea, algo ya habíamos comentado. Tenemos acá los principales participantes. Tenemos a la hormona, ¿a dónde está el puntero? A la TRH, la hormona liberadora de tirotroxina a nivel de hipotálamo. Tenemos a la TSH a nivel de hipófisis, la hormona estimulante de tiroides, y la T3 y T4 a partir de nuestra glándula efectora. Tenemos que es un sistema muy eficiente de retroalimentación que va a mantener las concentraciones en límites muy finitos, muy restringidos. Tenemos que hay algunas moléculas que van a tener este efecto positivo, estimulante a nivel de la TSH, como puede ser la prostaglandinas, los antagonistas alfa-adrenérgicos. Y por el contrario, un efecto negativo como la dopamina, la somatostatina, las interleuquinas. Una característica importante de este eje es que está en una notable estabilidad. Es decir, se va a mantener un punto de equilibrio de manera casi regular, sin alteraciones, salvo que puede cambiar en algunas situaciones, como pueden ser la edad, condiciones ambientales, como puede ser una exposición prolongada a climas fríos, un paciente que ha cambiado, ha pasado de vivir a nivel del mar, ha pasado a vivir a muchos metros sobre el nivel del mar, tiene que haber esta adaptación a la altura, a una mayor o menor exposición a la luz, pero todos estos cambios van a requerir permanencias prolongadas en este nuevo ambiente para poder tener este cambio en el punto de equilibrio. También se ha encontrado que puede alterarse en situaciones como un cambio en el estado nutricional e incluso también cambios en el estado psíquico. Puede darse también a consecuencia de una modificación de la tasa de conversión periférica de la T4 a la T3, que es la hormona activa. Básicamente lo que se busca es mantener la homeostasis, ya sea si detectamos una homeostasis alterada, pues va a haber este efecto a nivel hipotalámico, a nivel eh, hipofisiario, a nivel de la glándula tiroidea, que van a justamente buscar restaurar la función tiroidea. Desde el laboratorio eh, vamos a brindar pues, información muy útil y la clave es básicamente abordar los diferentes escenarios o las diferentes posibilidades que podrían estar alterando el equilibrio de este sistema de retroalimentación. Es decir, vamos a tener que evaluar no solamente cómo se da esta función tiroidea, cómo se va a relacionar, sino también cómo se va a presentar este eje, la regulación neuroendocrina a nivel de hipotálamo e hipófisis. ¿Sobre qué nos vamos a apoyar? Básicamente, sobre la medición de las hormonas y sus metabolitos, claro está, ya sea por los producidos por las tiroides o los que regulan su función. Tenemos también que es importante medir las proteínas que van a transportar a estas hormonas y otras pruebas complementarias podrían ser aquellas que van a reflejar los efectos de las hormonas tiroideas sobre la situación metabólica en general.
Entonces, básicamente las hormonas tiroideas, conociendo que son controladas por tres fenómenos fisiopatológicos que son la biosíntesis de la propia hormona, el metabolismo desyodativo y no desyodativo, y la unión de las hormonas a las proteínas de transporte, tenemos que reconocer que este equilibrio, es decir, de presentarse un exceso o falta de una hormona tiroidea en la sangre, y si el sistema de retroalimentación no reacciona y corrige y mantiene este equilibrio, vamos a entonces encontrar en nuestro paciente el cuadro clínico metabólico, ya sea de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. En cuanto a los valores de referencia, tenemos que la T3 puede tener variaciones con la edad. Tenemos rápidas variaciones en la etapa neonatal. Vamos a encontrar valores que se van a mantener casi en los límites superiores durante todo el primer año. Y ya a comparación de lo que sucede más bien en la edad avanzada de la vida, ¿no? Donde hay más bien una tendencia a la disminución de estos valores. También se ha descrito que, por ejemplo, la T4 puede presentar variaciones estacionales y variaciones circadianas ligadas a la asociación o a la unión a las proteínas transportadoras que pueden ser inducidas por la postura. Se sabe que hay algunas variaciones en la disposición de proteínas, incluso en la albúmina, si es que le tomamos una muestra a nuestro paciente, ya sea echado, sentado o incluso de pie. También tenemos en relación a esta asociación entre la T3 y la T4, puede estar alterada, obviamente, pues si es que existe una administración exógena o una producción aumentada de la T3, podemos cursar con una tirotoxicosis. Si es que existe una disminución de esta conversión de T4 a T3, que pueden ser por enfermedades crónicas, enfermedades agudas o graves, o por la privación calórica. El tratamiento con corticoides también va a disminuir la tasa de conversión y el fenobarbital va a disminuir la T3 inducido por una vía catabólica de esta propia hormona. En ausencia de enfermedad tiroidea, tenemos que existe y de un mecanismo patogénico frecuente, que es el aumento o la disminución de la cantidad ligada a T4, de las T4 ligada a proteínas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que sucede durante la gestación o cuando hay un tratamiento estrogénico. Tenemos que este efecto, por ejemplo, en el primer trimestre, es una situación de estrés que se va a dar a nivel de la tiroides. Este aumento de estrógenos, este aumento de hormona gonadotrofina coriónica va a ocasionar que rápidamente hay un impacto en la TSH y vemos cómo esta va a disminuir. Vamos a tener en correspondencia su efecto a nivel de la tiroides con una liberación ligera incrementada de la T4, de la T4 total. Vemos que este incremento incluso se mantiene en el tiempo, pero vemos que también va a darse a condición de un aumento de la excreción de yodo y un aumento de la conversión de la T4 a nivel placentario. Vamos a tener que el estrógeno va a aumentar la cantidad de proteína de transporte, va a poner a disposición mayor cantidad de hormona T4 total con una condicionante de un incremento de la T4 libre. Entonces vemos que no solamente va a ser expensas de la cantidad ligada a proteínas y que todo este movimiento que existe en las hormonas tiroideas lo que buscan justamente es no variar el sistema homeostático. En cuanto a la relación entre T4 libre y T3 libre, tenemos que considerar, pues nuevamente, si es que existe alguna anomalía genética que puede estar afectando la condición, la disponibilidad, la cantidad y las características de las proteínas ligadoras. Si es que existe algún fármaco o tratamiento hormonal que pudiera estar compitiendo con el mismo sitio de unión de la fracción libre, como puede ser la carbamazepina, la fenitoína, la furosemida o la aspirina. También tenemos que evaluar si existe algún efecto heparina por aumento de la formación de ácidos grasos libres que puede implicar un aumento de estas hormonas. La presencia de anticuerpos antihormonas que pueden tener presencia endógena con un efecto directo sobre la medición en el laboratorio. Y durante el embarazo, pues vamos a tener la disminución de la concentración de albúmina y el aumento de la concentración de la proteína ligadora que pueden dar resultados alterados.
En cuanto a las proteínas de transporte, pues estas pueden variar de manera significativa, ya sea en el sexo, de acuerdo a la edad, e incluso en la postura, como habíamos comentado. El estudio en laboratorio es básicamente, se va a realizar un proteinograma electroforético, donde de acuerdo al peso molecular, pues vamos a poder establecer básicamente cuál de las proteínas específicas de transporte podríamos estar encontrando en nuestro paciente y de acuerdo a las cantidades aproximadas. En cuanto a la TSH, esta molécula es súper importante. Se sabe pues, que es el único estudio con el mayor valor informativo en el diagnóstico del laboratorio tiroideo. Los pacientes eutiroideos, es decir, sin enfermedad de fondo de la glándula, y pertenecen a poblaciones normales, donde hay un aporte normal de yodo, porque sabemos que el yodo tiene un efecto particular en la deficiencia de estas hormonas, fueron partícipes de un estudio, el NANES-3, que pudo ayudar a establecer valores de referencia para esta hormona. Y los valores se establecieron entre 0,4 y 4,1 miliunidades internacionales por mililitro. Ojo que estos son valores de referencia. Idealmente, lo que se busca en laboratorio es que existan estudios poblacionales locales como para poder traducir y hacer mucho más cercanos los valores de acuerdo al tipo de población que tenemos. Sin embargo, eso no es tan frecuente de que se realice en los laboratorios, sobre todo por el costo que genera, ¿no? Porque entendemos que un estudio poblacional requiere de miles de pacientes, obviamente miles de muestras, miles de pruebas de laboratorio, que tienen un costo no menor. En cuanto al significado clínico de esta TSH, pues es el primer estudio que vamos a solicitar a un paciente con sospecha de patología tiroidea. Pero nuevamente tenemos que considerar algunas limitaciones, como puede ser el estado del equilibrio estacionario de nuestro paciente, de repente se mudó, tuvo algún cambio, está haciendo dieta, tenemos que valorar todas esas situaciones. Y otro punto importante es que debe tener su sistema hipotálamo hipofisario intacto. Sin embargo, muchos autores recomiendan pues, que no solamente si queremos abordar el estudio de una disfunción tiroidea, nos debemos apoyar solamente en el valor de la TSH en base al dato de valor de referencia, sino que debemos obviamente ver a nuestro paciente en contexto. Debemos valorar, por ejemplo, su etnia, la edad de nuestro paciente, la presencia de anticuerpos, luego los vamos a mencionar, el estado reproductivo de nuestro paciente realmente está justamente en periodo de gestación, índice de masa corporal, estado de dislipidemia o de presentarse alguna enfermedad no tiroidea. La TSH va a ser muy útil y es reconocida por ser muy útil en diferentes situaciones. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, fundamental en el estudio del hipotiroidismo primario y del hipertiroidismo. Mejor. El estudio del hipotiroidismo primario y del hipertiroidismo es un estudio precoz y va a estar relacionado tanto con la causa de la disfunción tiroidea como con su duración. Luego tenemos el hipotiroidismo, luego tenemos el hipotiroidismo neonatal, muy importante porque con la medición de esta molécula que se realiza al nacimiento, al bebito, no solamente la TSH, sino junto con otras moléculas, ha permitido que detectar esta alteración, este incremento en la TSH que me podría estar condicionando un hipotiroidismo neonatal, rápidamente puedo dar la terapia sustitutiva dentro del primer mes de vida del bebito y así vamos a evitar que existan daños permanentes asociados a esta patología y básicamente daños a nivel neurológico. Ya en el caso del adulto, del anciano, se menciona pues que puede estar alterada. La recomendación es que de existir antecedente de enfermedad tiroidea podamos iniciar estudios a partir de los 35 años y luego estudios cada 5 años. Un estudio longitudinal que duró algo más de 20 años, que trabajó con un grupo poblacional significativo, pues mencionó que encontraron que con valores de TSH por encima de 6, ya bastante superior al rango de referencia recomendado, pues básicamente en 20 años sí o sí eran hipotiroideos. Así no tuvieran la clínica. Y en el caso de encontrar valores por encima de 2, aumentaba el riesgo de hipotiroidismo.
Mencionábamos pues que si bien ya en la presentación clínica vamos a tener las hormonas tiroideas ya alteradas, ya sea en el caso de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, es a nivel subclínico muchos años antes de que, meses, años antes de que aparezca ya la afectación de la hormona de la T4 libre, vamos a tener que la TSH es la que nos va a poder ayudar en ambos casos. Entonces va a ser muy útil en qué otras situaciones, como por ejemplo el monitoreo de que si estoy dando un tratamiento sustitutivo con levotiroxina, que es la clásica, de manera correcta, buscando llevar a nuestro paciente a niveles óptimos entre 0,5 y 2, los cuales son de manejo bastante lento, bastante conservador, con bastante paciencia, ya que este eje se va a adecuar lentamente. En el caso de los ancianos, podemos incluso encontrar valores de TSH inferiores a lo normal, sin signos de disfunción tiroidea, pero sin embargo esto nos puede ayudar a ver si estamos frente a un signo de algún hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, pero considerando que esa TSH podría estar viéndose falsamente alterada. Luego tenemos que en pacientes hospitalizados, pacientes atendidos en emergencia o con patologías extratiroideas, podríamos encontrar una falsa elevación transitoria de la TSH que puede verse básicamente en fármacos como los corticoides o el propio estrés físico. Luego tenemos que desde el laboratorio podemos estudiar la presencia de anticuerpos tiroideos. En el caso de estar frente a una enfermedad tiroidea autoinmune, vamos a encontrar que va a haber un daño funcional progresivo. Y va a haber también, obviamente, la presencia de alteraciones de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral. Básicamente, vamos a encontrar pues, anticuerpos dirigidos contra diferentes proteínas de la tiroides. Tenemos básicamente la antiperoxidasa tiroidea, la antitiroglobulina y contra el antirreceptor TSH. En el caso del anti-TPO, esas son las siglas del anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, vamos a encontrar que va a estar presente en el 95% de las tiroiditis de Hashimoto, en un 85% de las enfermedades de Graves, y viene y representa a ser el primer signo hematoquímico en manifestarse en patología autoinmune tiroidea, lo que lo constituye como el marcador más sensible y específico de estar sospechando este tipo de patología. Este anticuerpo pues, va a actuar como un agente citotóxico en el proceso destructivo de la glándula. Directamente va de la mano con todo este proceso de afectación de la función tiroidea. Y en el caso de encontrar este marcador presente en mujeres embarazadas, es un alto riesgo de aborto o de tiroiditis postparto. En el caso del anticuerpo antirreceptor TSH, que podemos tener anticuerpos estimulantes o bloqueantes, en el caso de la enfermedad de Graves tenemos anticuerpos estimulantes, pues básicamente van a estarse buscando cuando ya tenemos signos de hipertiroidismo y básicamente para monitorizar la efectividad de la terapia antitiroidea. Podemos encontrarlo también en la tiroiditis de Hashimoto y un 10% de las mujeres gestantes con este anticuerpo antirreceptor de TSH positivo van a tener hijos que van a cursar con hipertiroidismo. Otra molécula importante a buscar o investigar desde el laboratorio es la tiroglobulina. Esta tiroglobulina, como sabemos y ya habíamos mencionado, pues es el sustrato para la síntesis de hormonas tiroideas. En la clínica y en la práctica vamos a utilizarlo como un marcador tumoral en el caso de cáncer diferenciado de tiroides luego de una tiroidectomía radical. ¿Qué quiere decir? Que si yo traté realizando una tiroidectomía a mi paciente con cáncer de tiroides diferenciado, que es el que producía este marcador tumoral, después de hacer esta cirugía yo no debería encontrar más tiroglobulina. Entonces me va a permitir evaluar si existe masa de tejido tiroideo diferenciado, si es que hay estimulación por parte de la TSH o si hay procesos inflamatorios traumáticos que pudieran estarle incrementando o afectando la glándula. Importante, sí o sí, dosar este anticuerpo antitiroglobulina siempre que voy a realizar la determinación de la tiroglobulina. ¿Por qué? Si voy a medir la tiroglobulina, pero en sangre tengo una antitiroglobulina,
obviamente podría haber una interferencia en la determinación correcta de la tiroglobulina, que sabemos que es tan importante, porque yo quiero ver si es que está presente en mi paciente, a quien aparentemente lo estoy curando de un cáncer de tiroides, pero me podría estar Pues enmascarando una justo posible ahorita, reaparición o recidiva. es que justo ahorita En se, el se caso pasó. de, eh, a ver si van bajando sus micros, por favor. A ver, por favor, todos en silencio con el micro. Ya. Este anticuerpo antitiroglobulina vamos a encontrarlo presente hasta un 60% de las tiroides de Hashimoto y hasta un 20% de los cánceres diferenciados de tiroides y también en la enfermedad de Graves. Ya particularmente entrando a las enfermedades de tiroides conocidísimas, la hipertiroidismo, el hipotiroidismo, tenemos que recordar que vamos a realizar principalmente esta evaluación de la mano con la distribución de la TSH y de la T4 libre. Si ponemos en un eje de doble entrada la TSH y la T4 libre, pues sabemos que la T4 muy bajita con una TSH muy alta va a ser sinónimo de hipotiroidismo, ¿verdad? Y en el caso de una T4 libre muy incrementada con una TSH casi suprimida, estamos frente al caso de un hipertiroidismo. Sin embargo, vamos a tener que hay estados iniciales de estas dos patologías donde la donde la T4 libre todavía no va a verse afectada, como puede ser, por ejemplo, en esta zona de acá, un hipotiroidismo, tenemos un hipertiroidismo con valores aparentemente normales de la T4 libre, pero ya con valores casi suprimidos de la TSH. Por lo tanto, la TSH vendría a ser un marcador muy importante, sensible, específico y precoz que en comparación con la T4 libre. En el caso de una tirotoxicosis, es decir, un cuadro extremo de hipertiroidismo, donde tenemos manifestaciones asociadas a la excesiva cantidad de hormona tiroidea circulante, tenemos que, eso es ya con manifestaciones clínicas. En el caso del hipertiroidismo, básicamente vamos a asociar este término a aquellos desórdenes asociados a la sobreproducción sostenida de hormona tiroidea. En el caso de tirotoxicosis es un fenómeno agudo. Y esta tirotoxicosis pues, puede ser causada por el hipertiroidismo, en un 70-80% de los casos por enfermedad de Graves. Puede verse también por hormona exógena, por iatrogenia o por autoadministración de hormona. Entonces tenemos algunas causas de hipertiroidismo primario, enfermedad de Graves, la bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico autónomo, tratamiento con yodo, un hipotiroidismo secundario. Recordemos que en este caso la TSH está incrementada, puede deberse a un adenoma pituitario, productor de TSH, una resistencia a hormonas tiroideas o una tirotoxicosis gestacional. Y algunas causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, una tiroiditis subaguda, una tiroiditis silente o una tirotoxicosis fáctica. Algunas causas pueden ser la enfermedad de Graves, como ya habíamos mencionado, también conocido como bocio tóxico difuso, es una enfermedad de fondo autoinmune, mucho más frecuente en mujeres, generalmente viene de la mano con una historia familiar positiva, ya sea de hipo o de hipertiroidismo. Clásico, mi paciente va a llegar con esoftalmos, una frecuencia, podemos encontrar como asociación algunas otras enfermedades autoinmunes, como puede ser la diabetes mellitus, anemia perniciosa, miastenia gravis. En el estudio de captación de yodo radioactivo vamos a encontrar típicamente elevado y no necesariamente ha habido, sin embargo, tenemos que tomar en consideración que si ha habido exposición previa a yodo o tratamiento con corticoides, este resultado puede verse afectado. Y también vamos a encontrar anticuerpos contra el receptor de TSH positivos. En el caso del bocio tóxico multinodular, es un desorden donde el hipertiroidismo se agrega a un bocio multinodular de largo tiempo. La sobreproducción de hormona tiroidea va a ser
menor que la enfermedad de Graves, pero casi nunca va a ir con estos talmos, y acá la recomendación es ir valorando la TSH de manera anual. Luego tenemos un adenoma tóxico, quiere decir que aparece un nódulo hiperfuncionante solitario a nivel de la glándula. La TSH puede llegar a estar suprimida y podemos encontrar incluso cambios a nivel de la gamografía tiroidea. En el hipertiroidismo inducido por atrofina coriónica, puede darse este efecto fisiológico durante el embarazo, como vimos las curvas. Puede incluso haber una tirotoxicosis transitoria gestacional o asociado a un tumor trofoblástico. Luego tenemos la tirotoxicosis yodo-inducida, puede darse también en el caso de la miodarona, tratamiento con la miodarona, y la tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Va a haber una destrucción de las células tiroideas, es una tirotoxicosis transitoria. Los síntomas son de presentación rápida, abrupta y tienen corta duración. Entonces, si tenemos, y vamos a realizar el estudio de nuestro paciente, le vamos a pedir, por ejemplo, su TSH y su T4 libre. Y encontramos la TSH baja, para ahí nomás ya voy viendo que si la TSH está baja, en compensación, la T4 va a estar incrementada. Entonces, de tener T4 incrementada, voy a tener un hipertiroidismo. A ver, ¿este paciente está recibiendo tratamiento de sustitución? No. ¿Algún síntoma psiquiátrico? No. ¿Tiene síntomas de hipertiroidismo? Sí. ¿Cómo cuáles? Bocio, oftalmopatías, mixedema. Sí. Ok, podría ser una enfermedad de Graves. ¿Le hago un estudio de captación de yodo? Si está incrementado, puede ser un adenoma tóxico o un bocio tóxico multinodular. Si a la evaluación de mi paciente le agrego dolor, fiebre, eh, reactantes de fase aguda, leucocitosis, puede ser una tiroiditis subaguda. De no encontrar estos datos, voy a investigar el lado autoinmune, voy a buscar el anti-TPO, podría ser una tiroiditis o una tirotoxicosis facticia. En el caso de encontrar la T4 normal, tenemos que preguntarnos, ¿está gestando? ¿Tiene tratamiento sustitutivo? Si tiene tratamiento sustitutivo, tenemos que hacer control y control posterior, y en caso de no recibir tratamiento sustitutivo, habíamos investigado la T4, ahora tenemos que investigar la T3, porque podríamos bien tener un hipertiroidismo asociado a T3 o y una tirotoxicosis asociada a T3. En el caso del hipotiroidismo, esta condición donde la cantidad de hormona tiroidea pues, es menor a lo normal, vamos a tener que el diagnóstico básicamente va a ser desde el laboratorio, porque hay una baja especificidad de las manifestaciones clínicas típicas en el paciente. Es muy prevalente, miren, hasta un 5% en adultos, un 15% de mujeres mayores de 65 años van a padecer esta patología. Es mucho más común que el hipertiroidismo y es fácilmente tratado, felizmente, gracias con la hormona de sustitución, ¿no? Con la levotiroxina. Se postula que el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, y el hipotiroidismo autoinmune van a representar dos extremos de un solo espectro de enfermedad autoinmune tiroidea. Miren qué bonita, es una bonita investigación. Tenemos los dos extremos, enfermedad de Graves y enfermedad de Hashimoto. Por eso, muchos de ellos van a compartir algunos marcadores autoinmunes. En un hipotiroidismo primario, con mi TSH incrementada y una T4 muy disminuida, podemos estar frente a una Hashimoto, a un hipotiroidismo congénito o a una deficiencia de yodo. En el caso de encontrar, miren, la T4 disminuida, ok, ahí digo ya, es hipotiroidismo. Pero ¿qué está pasando con la TSH? No ha habido esta contrarregulación. Puede haber un problema a nivel de eje hipotálamo-hipófisis, ya sea por un adenoma, una operación, una hemorragia o un cuadro inflamatorio. Dentro de las causas del hipotiroidismo tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es la más común en las áreas donde no hay deficiencia de yodo, países del primer mundo, y usualmente va a cursar el paciente con bocio, con hipotiroidismo o ambos. Vamos a encontrar estos anticuerpos de anti-TPO y antitiroglobulina presentes. Otra causa de hipotiroidismo puede ser iatrogénico, quiere decir una tiroidectomía, un tratamiento con yodo radioactivo, una radiación externa por carcinoma o por el hipertiroidismo. En el caso del bocio endémico, países subdesarrollados, va a deberse a
causa de la ausencia de esta sal yodada, ¿no? Que fue un tratamiento poblacional de salud pública muy, muy útil y que justamente evitó estos cuadros. En el caso de algunas drogas asociadas a hipotiroidismo van a ser las tiominas, la miodarona, el litio. Algunas enfermedades infiltrativas, como puede ser la tiroiditis fibrosa, la hemocromatosis o la sarcoidosis, y algunas situaciones transitorias como las tiroiditis, posvirales, linfocíticas o posparto. Bueno, y finalmente vamos a reconocer el hipotiroidismo por el dato de la T4 y la TSH, que debería estar en contrarregulación pues incrementada, me va a dar esta denominación de hipotiroidismo. Vamos a tener que hacer este estudio, el tratamiento de hormonas tiroideas, evaluamos la dosis, vemos si es que puede haber interferencia en su absorción, aumento del catabolismo, y rápidamente vamos a poder llegar al diagnóstico de hipotiroidismo, o de repente vamos a encontrarnos frente a una enfermedad enfermedad no tiroidea. En el caso de que veamos un problema en el eje porque la TSH se mantiene baja, vamos a tener que realizar estudios de función hipofisial. ¿Por qué? Si es que está normal, pues básicamente vamos a enfocarnos en un posible hipopituitarismo, ahí ya los estudios se van a ampliar. De repente, investigar si es que existe alguna droga que podría estar interfiriendo en mi eje de contrarregulación. Habíamos mencionado la dopamina, los glucocorticoides, el electrópide. Si no hay nada de eso, ¿qué pasó? De repente hubo algún traumatismo, alguna enfermedad grave o estrés, y para poder definir si es por supresión por fármacos o por una disfunción tiroidea por patología no tiroidea. Bien, acá les dejo algunas referencias. Este último me pareció bastante útil. Miren, no es tan antiguito. Denle una revisión, siempre tanto no sigue por medio. Y acá también hay un videito bastante interesante.